El 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la historia argentina. En esa fecha, las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. El golpe de 1976 fue el último, pero no fue el único. Así se instaló una dictadura que se prolongó hasta el 10 de diciembre de 1983. Desde 1930, nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático, la supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido, lamentablemente, bastante frecuentes desde esa fecha. La dictadura de José Félix Uriburu, de 1930 a 1932, la dictadura de la autodenominada Revolución del 43, la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora, la dictadura de 1962 a 1963, único caso en el que fue encabezada por un civil, José María Guido, la dictadura de Juan Carlos Ongaña y sus sucesores, autodenominada Revolución Argentina, de 1966 a 1970. La dictadura cívico-militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, de 1976 a 1983. Los cuatro primeros establecieron dictaduras provisionales, en tanto que los dos últimos establecieron dictaduras de tipo permanente, según el modelo de Estado burocrático autoritario. La dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado. La dictadura argentina no fue un hecho aislado. Todos los países del Cono Sur estaban gobernados por dictaduras militares. En Bolivia, Hugo Banzer gobernó entre 1971 y 1978. En Brasil, el régimen totalitario comenzó en marzo de 1964 y para 1976 gobernaba el general Ernesto Geisel. En Uruguay, Juan María Bordaberry, elegido democráticamente en 1971, disuelve el Congreso en 1973 e instaura una dictadura cívico-militar que duró hasta 1985. En Chile, el general Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende en 1973 y ostentó al poder hasta 1990. Y en Paraguay, Alfredo Stroessner gobernó desde 1954 hasta 1989. Algunos ciudadanos e investigadores prefieren hablar de golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque entienden que los militares no actuaron solo ni por su cuenta. La decisión de tomar el gobierno contaba con la adhesión de diversos grupos de la sociedad, sectores con gran poder económico, grupos conservadores, algunos medios de comunicación que entendían que en una dictadura era necesaria para organizar el país. No olvidemos el accionar de los montoneros en Tucumán, por ejemplo. De este modo, a la vez que se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de nuestro país. Así, miles de trabajadores y trabajadoras de nuestras fábricas prendieron su trabajo debido a que la industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a los importados. Este proceso fue acompañado por una campaña publicitaria que intentaba convencer a la población de que la industria argentina era mala, de baja calidad y asociada a lo venido de afuera con lo bueno. Lo interesante, lo deseado, ocultando que en esa decisión de miles de argentinos y argentinas quedaban sin trabajo y muchas familias perdían su salario, pasaban entonces a ser pobres. A la vez, los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas solicitaron grandes sumas de dinero al exterior en carácter de préstamos. Ese dinero incrementó la deuda externa del país de una manera inédita.
de 8.000 a 43.000 millones de dólares, que se convirtió por decisión de la misma dictadura una deuda pública, es decir, una deuda que debieron pagar todos y todas las argentinas. Por otra parte, se tomaron distintas medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un periodo de desinversión en salud, educación, vivienda, con efectos muy importantes en el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, aumento de la pobreza e inicio de lo que hoy denominamos la exclusión social. Es decir, se inició el proceso por el cual muchos hombres y mujeres no encontraban trabajo, porque no había fábricas ni instituciones que necesitaran trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, no podían cubrir sus necesidades básicas. El proyecto de la dictadura de disciplinamiento y control de la población no se limitó a la persecución, represión y desaparición de personas. También abarcó a la cultura en todas sus formas. Uno de los modos en que los militares buscaban controlar las maneras de pensar y sentir de los ciudadanos era la censura. Aparecieron las famosas listas negras, donde se prohibieron libros, canciones, películas, revistas y todo tipo de eventos culturales. Se persiguió a escritores, artistas, educadores, educadoras, poetas, periodistas e intelectuales en general. Cuentos para chicos, traviesos, de Jacques Prévert, y Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, fueron algunos de los libros prohibidos y sacados de circulación. Diversas investigaciones han dado cuenta que la dictadura tuvo una política cultural de alcance nacional, una verdadera estrategia de control, censura, represión y producción cultural, educativa y comunicacional, cuidadosamente planificada. La cultura y la educación eran consideradas por los dictadores como un campo de batalla contra la subversión. Frente a esta política represiva, en el plano cultural, muchas personas tuvieron que exiliarse y muchas otras se escondieron. También en el ámbito privado fueron quemadas aquellas obras de las culturas, libros, revistas, afiches, que pudieran parecer sospechosas o ser calificadas como subversivas por los militares. Otras resistieron como pudieron desde sus espacios de trabajo o juntándose con aquellos que no resignaban a dejar de combatir sus ideas y sus sueños. Muchos optaron por recluirse y exiliarse internamente. Sin irse del país, dejaron de hacer las actividades que hacían cotidianamente por temor. Los años que transcurrieron bajo la dictadura de las Fuerzas Armadas estuvieron signados por una constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y un terrorismo de Estado que funcionó para el gobierno militar de facto como médula y ánimo social del Estado argentino. No con el objetivo de depositar una visión estática sobre aquella etapa tan oscura, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la mirada puesta en el pasado, pero sí con el objetivo de tener presente los errores cometidos y con las consecuencias terribles de ellos puedan desprenderse. Sí, con el objetivo de una consciente muestra de respeto por las familias víctimas de los desaparecidos de un hijo, de una hija, una nieta o un nieto. Sí, con el objetivo de buscar justicia y dar luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de la historia argentina. ¿Qué es lo que quiere decir memoria, verdad y justicia? Se denomina proceso de memoria, verdad y justicia a los procesos que culminan en el juicio por los delitos de lesa humanidad llevado a cabo contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos realizados en el marco del terrorismo de Estado ocupado en nuestro país. La politología argentina, Pilar Calveiro, quien estuvo secuestrada en la ESMA, expresaba al respecto: la repetición puntual de un mismo relato, sin variación, puede representar no el triunfo de la memoria, sino su derrota. Por una parte,
porque toda repetición seca el relato y los oídos de que lo escuchan. Por otra parte, porque la memoria es un acto de recreación del pasado desde la realidad del presente. Esta conmemoración fue establecida en el año 2002 por la Ley de la Nación número 25.633, en cuyo artículo 2 se establece que en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente de los derechos. Al ser consultado sobre el Museo de la Memoria, O'Donnell aseguró que en estos días hay muchas visiones bastante viscas. Lo importante, básicamente, es agregar todo lo que permitió que el proceso aterrizara con tranquilidad en la Argentina. Hay aspectos que no pueden dejar de estar. Hay que mirar más a fondo y llamar a las cosas por su nombre. Argentina ha transitado un largo camino en materia de justicia, reparación y memoria. Antes de llamar a elecciones, los militares intentaron blindarse mediante la Ley de Planificación Nacional, que era en realidad una autoamnistía. Además, destruyeron miles de documentos relacionados con la represión militar en un intento por ocultar la verdad. Pero los ciudadanos y las ciudadanas argentinas exigían justicia. Raúl Alfonsín fue elegido en 1983 para derogar la Ley de Pacificación Nacional y juzgar a los responsables de delito en la dictadura. Tanto el informe Nunca Más como los juicios a las juntas de 1985 marcaron hitos en los procesos de construcción de paz en Latinoamérica. Sin embargo, muchos de los logros en materia de justicia se vieron reservados en las leyes de punto y final y obediencia debida, en parte por la inestabilidad política y la influencia que siguieron ejerciendo los militares en gobiernos posteriores. Entre las acciones de reparación a las víctimas y construcción de memoria que se han implementado en Argentina desde la década de los 90, está la Ley 25.663 del 2002, que establece el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el fin de recordar a las víctimas de la dictadura y decir una y otra vez nunca más. Según Pigna, se trata de una fecha dolorosa pero necesaria, y es que, según afirma el historiador, todavía mucha justicia por hacer, particularmente en lo que tiene que ver con los niños desaparecidos, los hijos y las hijas desaparecidas que las abuelas siguen buscando. Han aparecido más de 100, pero todavía faltan unos 400 por encontrar, que ya son hombres y mujeres grandes con más de 40 años, desaparecidos estando sus madres embarazadas o siendo bebés. En lo que nuestro país se refiere, la protección de los derechos humanos ha sido reconocida desde sus comienzos, puesto que el espíritu que se plasmó en nuestra Constitución Nacional es el respeto a los ideales democráticos y a los reconocimientos de los derechos fundamentales. El terrorismo de Estado fue una metodología precisa y sistemática, producto de un plan político para la región que estaba inmersa en procesos de luchas populares, de liberación y reivindicaciones sociales. El golpe de Estado en la Argentina instaló un proyecto político-económico que llevó al país a un empobrecimiento y endeudamiento ininterrumpidos. La falta de vigencia del Estado de Derecho tuvo como consecuencia inminente el avasallamiento de todas las garantías individuales protegidas por la Constitución. Como consecuencia de ello,
quienes se encontraban en el exilio, y las organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, y familiares de desaparecidos, entre otras, fueron quienes llevaron adelante las denuncias ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que permitieron sacar a la luz el plan sistemático criminal del poder estatal y la gravísima violación de derechos fundamentales que se llevaron a cabo en nuestro país. En 1978, la Argentina recibió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió un duro informe sobre la situación argentina en 1980. Con el retorno de la democracia, la sociedad argentina, profundamente fragmentada como consecuencia de los sucesos descritos, comenzó la investigación a los fines de sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Así es que en diciembre de 1983 se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el CONADEP, integrada por personalidades cuyo compromiso público por la defensa de valores sustantivos de la comunidad era ampliamente reconocido. La CONADEP tuvo como misión el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición forzada de personas. Para ello recibió denuncias, realizó el conocimiento de centros clandestinos de detención y redactó un informe final conocido como Nunca Más. Este constituye un símbolo del derecho de todos a la libertad y a la verdad. Con la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, los archivos del CONADEP quedaron bajo su custodia hasta la fecha. En el año 1985 se realizó el juicio a las juntas militares, el cual marcó un hito en la historia del país, puesto que por primera vez se juzgaron y condenaron a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Estos tremendos acontecimientos de la historia argentina constituyen un punto de inflexión que permitió revalorizar el ejercicio de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hoy, transitando el siglo XXI, tengamos una mirada positiva sobre la democracia que conquistamos y mantenemos, sobre los verdaderos derechos humanos que hay que enarbolar, sin olvidar la historia vivida en su magnitud y no recortada. La salud, la educación, la justicia, la economía, entre otros aspectos, merecen nuestra atención para disfrutar del maravilloso país que tenemos.